Damos inicio entonces con las palabras del moderador Edgar Vieira. Bien, después de las excelentes reflexiones de Diego Cardona y las reflexiones profundamente académicas e enriquecedoras de Andrés Malamud, contemplamos en el programa hacer 2 paneles con 4 expositores cada uno y ofreciendo la oportunidad de que el público que quiera formular alguna pregunta la escriba y se seleccionarán algunas por cuestión de tiempo para que los panelistas las atiendan. La problemática de los 2 paneles son más o menos similares. Es profundizar un poco esta problemática de la integración latinoamericana en la coyuntura actual y en algunos casos poder ya avanzar inclusive algunas ideas, algunas reflexiones sobre su mejoramiento. En el primer panel vamos a tener unas reflexiones alrededor de 4 temas principalmente. 1, el alcance del problema de asimetrías, que marca diferencias sustanciales dentro de todos los procesos de integración de América Latina y que tienen distintas consecuencias, crean distintos problemas, hay que plantear cómo abordarlos y también a nivel teórico se debería profundizar sobre el mismo. Eso va a estar a cargo de la profesora Rita Giacalone. El segundo tema es hacer unas reflexiones sobre ciertos nudos que siguen bloqueando la integración. Entonces ahí también con una mirada particular de Fernando Laiseca se van a tener unas reflexiones sobre aspectos tanto identitarios como pragmáticos que él califica del software y el hardware de la integración, que hoy en día frena el proceso en América Latina y donde entre otras la educación en materia de integración sería una herramienta realmente para salir adelante. En tercer lugar tenemos las consecuencias de lo que el proceso globalizador impulsó, que fue la generalización de los TLCs, pero unos TLCs que en el libre comercio incorporan también otros temas nuevos demandados por la propia globalización. Entonces, hoy la incidencia de ese manejo de los TLCs en la política comercial y su efecto también a la vez en los escenarios de regionalismo van a ser presentados por Philippe de Lombard, que por años ha estado profundizando estas situaciones. Y finalmente, Félix Peña, que ha profundizado mucho todo el contexto de lo multilateral, que, como señalábamos, es algo que está sufriendo de serios problemas en este momento, un estancamiento realmente con lo multilateral, y eso tiene múltiples consecuencias. Entonces, con una mirada ya de relacionamiento con el sistema internacional y con la aproximación y manejo que América Latina podría hacer desde sus procesos a lo multilateral y cómo lograr reforzar lo multilateral, finalizaríamos esos 4 ejes temáticos de este primer panel. Vamos entonces con la profesora Rita Giacalone de la Universidad de los Andes, Venezuela, con su ponencia La simetría en la integración regional latinoamericana del siglo XXI. Aló, buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes esta mañana y agradezco mucho a la Universidad Cooperativa de Colombia tan gentil invitación, tan buena infraestructura organizativa que nos ha brindado y el apoyo financiero, por supuesto.
Para ubicar el tema que seleccioné para esta presentación, creo que es necesario aclarar que voy en la misma línea que Diego Cardona y Andrés Malamud, que me precedieron. Estoy tratando de regresar, de ocuparme de las etiquetas y de los frasquitos en los cuales colocamos a la realidad, ocupándonos de llamarla regionalismo tal o cual, para volver a pensar cuáles son los temas fundamentales, los problemas que afectan y limitan la capacidad de la integración regional en América Latina. Y por eso seleccioné el de la asimetría. Y voy a hablar de la integración asimétrica. Primero quiero entonces ubicar el problema. Ese resume prácticamente desde uno de los dos lados, desde el lado del mayor y desde el problema de los menores, el problema fundamental. Pero necesitamos definirlo, porque no cualquier integración es asimétrica. Obviamente, en cualquier integración va a haber siempre desiguales, va a haber diferencias de población, de tamaño, de capacidad militar, pero no cualquier acuerdo es asimétrico. Para que sea un caso de integración asimétrica, tienen que darse al menos tres características: que la diferencia en una dimensión tan importante como es el bienestar económico de la población sea marcadamente alta entre el mayor y el menor del acuerdo, o entre el mayor y el resto del grupo. Que el mayor utilice o intente utilizar al grupo en su beneficio, o sea, para lograr sus propios objetivos nacionales, y que los menores no logren balancearlo. En ese caso hablamos entonces de integración asimétrica. La estructura del trabajo tiene tres partes que se corresponden con las tres preguntas. ¿Qué problemas crea la asimetría en la integración? ¿Cómo se han tratado esos problemas en los acuerdos ya existentes y en la literatura? Y por último, ¿por qué esas medidas no han logrado solucionar los problemas? Vamos entonces a ver los problemas. Muy bien. Y aquí quiero destacar en esta diapositiva fundamentalmente que los problemas que crea la asimetría no son exclusivos de los países menores. Todos asumimos que el costo lo pagan los países menores. En realidad, la asimetría crea problemas a países menores, a países mayores y también a los acuerdos mismos. Por ejemplo, empecemos con los menores. Tenemos ganancias y costes redistributivos desiguales que llevan a que, como alternativa, busquen formas de inserción distintas a la integración. También tenemos que cuando se aplican medidas compensatorias, los países pequeños carecen de recursos para hacer cumplir esas medidas y eso lleva a que les falte interés político para aplicar las decisiones de los acuerdos. ¿Cómo esto, digamos, afecta negativamente al acuerdo? Por empezar, produce inseguridad con respecto al cumplimiento de las decisiones que se hayan tomado. Aunque se cumplan o no las decisiones, de hecho, o sea, de facto vamos a tener concentración de producción e ingreso en uno o dos países. Esto va a producir aumento de problemas políticos y sociales como las migraciones ilegales, cuando en nuestros acuerdos de integración no existe movilidad laboral. Y más adelante el acuerdo va a tener la necesidad de, invertir muchos más recursos humanos, de tiempo y de dinero
para solucionar esos problemas creados básicamente por la asimetría. Y si vemos a los mayores, al ser el mayor el eje del grupo, va a mantener su dependencia de las relaciones extrarregionales. Estas van a seguir siendo mucho más importantes para él que el apoyo de su grupo. Esto va a producir o puede producir la tentación de abandonar la integración y va a plantear el dilema de si el mayor puede postergar ganancias absolutas por relativas o si debe preferir ganancias absolutas para compensar su dependencia hacia afuera. Las posiciones en los acuerdos de integración con respecto a cómo solucionar los problemas son básicamente tres. Las asimetrías pueden corregirse con medidas especiales. Las asimetrías no pueden corregirse sin cambiar la matriz centro-periferia y corregir las asimetrías es razón de ser de la integración. Veamos acuerdo por acuerdo. En la LADI tenemos medidas comerciales, o sea, tratamiento especial y diferenciado, gracias, tomadas del GATT. En el Pacto Andino tenemos TED y también planificación industrial, que tenía ese sentido de compensar las asimetrías de los países menores. En Mercosur tenemos dos momentos. En los 90, el desarrollo económico como competencia del Estado-nación y en los años 2000, la creación de fondos de convergencia tomados ahora no del GATT, sino de la UE. En la literatura sobre integración, las asimetrías, tenemos una gran cantidad de trabajos, algunos de ellos excelentes, pero ocupados sobre todo de clasificar los tipos de asimetrías. Hay unas clasificaciones muy extensas de poder, de desarrollo, estructurales, políticas y burocráticas preexistentes creadas por la integración, etc. Y una gran cantidad de medidas compensatorias. Pero no hay casi incorporación del tema a la discusión teórica. Algunos porque no la consideran importante o la ven como un rasgo constante del sistema internacional. Otros incluso creen que la asimetría es positiva si hace que los países pequeños apoyen la integración como forma de relacionarse con el nivel global. Otros creen que hay que superar primero asimetrías de poder para enfrentar después las de desarrollo, porque dependen de la matriz centro-periferia. Lo que tenemos entonces es que predomina una visión utilitaria, instrumental, ¿cómo hacemos para solucionar esto? Y la evidencia empírica demuestra que además la integración acentúa y genera conflictos por asimetrías. Y para terminar de complicar la situación, todas las medidas que se adoptan son adaptaciones de medidas tomadas por instituciones fuera de la región, que a veces van acompañadas de otros elementos que no se aplican en América Latina, como la llamada movilidad laboral en el caso de los fondos estructurales europeos. Paralelamente, encontramos que los estudios empíricos muestran que han aumentado las asimetrías, fundamentalmente de dos tipos, las que derivan de políticas públicas y las que derivan de prácticas burocráticas. Esto es importante porque si las políticas que aplican los acuerdos y las prácticas burocráticas que generan los acuerdos inciden en aumentar la asimetría, es obvio, deberíamos asumir que deben también ser útiles para disminuirla, administrarla, controlarla. Pero en general las medidas compensatorias
No tienen éxito porque los países grandes de nuestros acuerdos tienen sus propias carencias de desarrollo y obviamente no están dispuestos a gastar recursos para solucionar las del resto. También para solucionar problemas de desarrollo se necesitan lapsos largos. Los políticos tienen muchísimo más interés en los lapsos cortos. Faltan otras condiciones, como ya dije, como la movilidad laboral, para que funcionen elementos como los fondos estructurales, o sea, la movilidad laboral, las remesas, la posibilidad de ir a trabajar a otro país dentro del mismo acuerdo, sirve como un colchón de contención, en tanto los fondos estructurales mejoran las condiciones. Otras razones, si parten algunos de considerar que no se puede lograr el desarrollo sin cambiar la matriz centro-periferia, es obvio que las medidas se adoptan sin la intención real de influir en el desarrollo de los países menores. Si hay que superar asimetrías de poder para poder enfrentar las de desarrollo, el éxito va a depender de que aquellos que tengan el poder acepten reducirlo. Y además, obviamente, las medidas pueden ser insuficientes, pueden estar mal aplicadas, pueden ser aplicadas intermitentemente o faltar seguimiento y control. En conclusión, se justifica plantear la asimetría interna al reconceptualizar la integración regional en el siglo XXI, por varias razones. Los conceptos asimetría, integración y desarrollo tienen un carácter dinámico y es necesario reformularlos en este momento para saber, como ya se ha dicho repetidamente antes, si todavía se adaptan a la realidad, porque la realidad no tiene la función de adaptarse a nuestros conceptos, sino, como bien decía Andrés, los conceptos tienen que explicar y permitirnos entender lo que sucede. Para eso son. Hay que superar también enfoques que niegan que la integración promueva la convergencia en niveles de desarrollo y determinar para eso si la asimetría puede solucionarse o solamente administrarse. Y recordar sobre todo que los problemas que crean no afectan solo a los pequeños, sino a los grandes, a los pequeños y a los acuerdos mismos. La recomendación de incorporar la asimetría a la discusión teórica tiene varios objetivos. Por ejemplo, identificar cómo influye en la institucionalidad y el comportamiento interno de los acuerdos. Y aquí quiero destacar que hay un solo estudio, que es el de Lorena Granja sobre Mercosur, y que demuestra bien cómo la asimetría afecta las decisiones que se toman, que son finalmente bilaterales. O sea, aunque se asume que hay un consenso, que las decisiones son por consenso, Brasil negocia uno a uno, o sea, bilateralmente decisiones, y a veces en algunas oportunidades con Argentina, que son las que finalmente resultan adoptadas. Si eso es cierto o no, porque he visto algunas caras por allí escépticas que me sacuden la cabeza, pero eso hay que discutirlo. Y hay que discutirlo teóricamente, que es mi punto. O sea que gracias por sacudir la cabeza. Ok, analizar de qué forma pueden tratarse problemas generales y específicos en cada acuerdo, establecer prioridades. Puede ser que en algunos acuerdos las medidas a adoptar tengan que ver con una prioridad concreta y que en otro no sea la misma. Y desarrollar una visión de cómo manejar la asimetría que otorgue mayor certidumbre a la integración, que no tengamos que depender tanto de los cambios de gobierno o de cambios de contexto para tomar decisiones y que esas decisiones se adopten. No sé si tengo tiempo para una más. Tú me dices.
y contestar preguntas que podrían plantearse para la discusión teórica, si la asimetría es un problema coyuntural o permanente, si puede la integración asimétrica contribuir al desarrollo de los países menores en todas sus dimensiones o solo en algunas, porque a veces tengo la sensación de que le estamos pidiendo demasiado a la integración y que es mucho más obvio que hay algunos aspectos en los que puede incidirse y donde debe hacerlo, y otros en los que quizás jueguen mucho más otros factores, pero también hay que discutirlo. ¿Qué relación hay entre asimetría de poder y de desarrollo? Si elimino la de poder, luego puedo eliminar la de desarrollo, pero ¿cómo obtengo poder en la relación con el otro si no me he desarrollado, si no he elevado mis niveles de desarrollo económico? Brasil, sin haber obtenido un nivel de desarrollo económico extra, no hubiera conseguido imponer su presencia en el nivel global, por ejemplo. Y creo que lo voy a dejar aquí porque lo demás son recomendaciones mucho más concretas. Gracias por la paciencia. Agradecemos a la profesora Yacalone y ahora continuamos con el profesor Fernando Laiseca de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, con su ponencia Nudos en la integración de América Latina y el Caribe, elementos para el debate. Buenos días. En primer lugar, agradecer al profesor Vieira por su amable invitación y esta universidad por su también amable acogida. Quiero también que nos felicitemos, porque no es fácil reunirnos de forma tan amplia en estos temas, y en mi opinión porque también hay mucho por hacer. Yo quiero recordar aquí unas palabras que ya hace tiempo oí al profesor Ramón Torrent, que él decía que había que quemar el libro de Balassa. Y lo decía, y yo lo entendía así, porque creo que tenemos que huir cada día con más urgencia de algunas jaulas, de algunas cárceles hermenéuticas, de algunas formas de pensamiento que todavía nos hacen prisioneros. Entonces voy a intentar ser un poquito más crítico, pero no tanto con la integración en general, sino un poco con el rol de los académicos y científicos, que también se ha comentado anteriormente un poquito al final por el profesor Malamud. Creo que también tenemos muchos termómetros para medir la integración, podemos poner muchos acentos, yo voy a poner en algunos, y fundamentalmente mi tesis, que ya la adelanto, creo que la integración, y de lo que voy a hablar es integración latinoamericana y caribeña, ha sido la historia de la búsqueda de un equilibrio entre, si me permiten utilizar estos conceptos, dos elementos: el software de la integración, que es todo ese imaginario, esa utopía, esos elementos identitarios que a todos nos han movido, y yo creo que todos los que estamos aquí somos también partícipes, y que muchas veces no son tan explícitos en estos foros, pero creo que no estudiarlos sería ver la realidad de la integración de forma parcial. Y, en segundo lugar, el hardware, lo que normalmente estudiamos, la institucionalidad, el poder, el rol de los gobiernos y de otros actores, etc. Creo que esa búsqueda o esa falta de equilibrio nos han ido generando diferentes procesos, algunos con un mayor acento en esos elementos identitarios, como el ALBA, podríamos pensar, y otros, como la Alianza del Pacífico, si lo consideramos así, con una mirada mucho más pragmática, racional, por lo cual estamos todavía, yo creo, en mi opinión, en ese statu quo entre, si me permiten, la marimba y la calculadora.
Se fue el... Se fue el técnico. El del cosito blanco. No funciona. ¿Funciona ahí? No, ahí viene, ahí viene. Profesor, danos unos minuticos mientras resolvemos el inconveniente. Ya. ¿Cómo? ¿Hay que hacerlo desde allí? Ah, a seguir. Ya. Bueno, me dicen unos minutos, si me permiten, mientras tanto, voy a comentar también una experiencia personal. Yo soy de origen español, pero llevo residiendo en Chile como 20 años y creo que en América Latina es donde de verdad entendí lo que era la integración regional. Más allá de un poco de mi formación europea, tuve especialmente una experiencia en América Central, en El Salvador, que creo que me marcó. Allí, no sé si alguien lo conoce, hay un mall que es el Mall Paseo Estación, y respecto a ese mall, la construcción del mall tuvo diferentes problemas, pero fundamentalmente el gran problema o la gran decisión fue, que lo tienen ahí, fue... Uy. Ya. Bueno, ahí está, miren, el mall Paseo Estación se hizo sobre un espacio en la que estaba la sede histórica de la ODECA. Tienen el primer edificio, el histórico, y hoy el actual es ese. La decisión fue si había que destruir ese edificio que era la sede histórica de la ODECA o no. Se hizo el mall, pero tuvieron la decisión de mantener la sede histórica dentro del mall. Y en cierta manera yo, al reflexionar sobre el tema, pensaba, miren, el concepto de integración es un concepto no solo polisémico, ¿no?, sino sobre todo interdependiente con otras realidades. En cierta manera, interdependiente con un mundo, como se ha comentado, no lo voy a repetir por el profesor Malamud, y especialmente un mundo que no entiende fundamentalmente lo que muchas veces es la integración. Entonces, mi mirada fundamental con mi ponencia va a ser fijarnos en este mundo de la integración desde esta doble perspectiva del hardware y del software de la integración. Creo que hay muchos nudos no resueltos, nudos en materia de hardware, he identificado algunos, muchos los conocemos, el problema de la unidimensionalidad o la multidimensionalidad, la mirada liberal frente a la no liberal, las técnicas negativas de integración frente a las positivas, el nacionalismo estatal, la retórica de los gobiernos, o ese irrestricto respeto a la soberanía, la integridad o la inviolabilidad territorial de los estados frente al concepto de supranacionalidad y la cesión de soberanía. Es el tema de la UNASUR, que también se ha planteado, los liderazgos, el rol de los ciudadanos, el rol de los poderes del Estado, cuál debe ser el rol del Poder Ejecutivo, pero no solo del Poder Ejecutivo, sino de los otros poderes, legislativo, judicial, en materia de integración. La integración desde los gobiernos regionales o locales, la existencia o no de cláusulas de habilitación constitucional, es decir, cómo construir para los abogados estos procesos sin que haya algún tipo de construcción constitucional, el rol de los partidos políticos y su dimensión o no regional, las organizaciones internacionales con personal jurídica o simples foros, como hay todavía en el espacio latinoamericano, la superposición de ellas, la integración ya no solo como
ámbitos de cooperación profunda, sino como generadoras de bienes o servicios públicos. Yo creo que es uno de los grandes temas que todavía no nos hemos planteado. Es decir, que la educación pública, la salud pública de la región pueda ser ya ofrecida igual por algunas de estas organizaciones internacionales. La calidad de las instituciones, el tipo de derecho comunitario, la forma de adoptar unanimidad frente a la mayoría, la naturaleza de los sistemas de solución de controversias, la no existencia, yo creo que es un tema también importante en el ámbito jurídico, la no existencia de un ámbito de carácter regional de solución de controversias, que tengamos que todavía acudir a la Corte Internacional de Justicia para resolver nuestras diferencias, el ritmo, los liderazgos de algunos estados como Brasil y México. Pensaba, también me voy a también enganchar a la exposición del profesor Malamud, la última diapositiva, la de los pájaros. ¿Cuál sería la misma foto pero en América Latina? ¿Cómo se posicionarían los diferentes estados? ¿Quiénes estarían abajo y quiénes estarían arriba? La flexibilidad, el rol, por ejemplo, de lo que ha sido la LADI frente a la rigidez de algunos procesos, los problemas fronterizos, las asimetrías internas ya comentadas, el concepto de solidaridad como un juego de suma positiva, la libre circulación o no de las personas, etcétera. Pero junto a ello tenemos otros que han sido menos estudiados, que es lo que yo llamo el software de la integración. En el fondo, ¿en qué consiste el proyecto? Y aquí quiero utilizar o basarme en un profesor de la Universidad de Santiago de Chile, que es el profesor Eduardo Debes Valdez. Él define que gran parte de los intelectuales latinoamericanos se pueden agrupar en uno de estos dos espacios. A unos los llama identitarios y a otros centralitarios. En el fondo se basa en lo siguiente: cuando llegan los europeos a América, frente a las grandes civilizaciones, estas grandes civilizaciones fueron generando un modelo de pensamiento, un modelo de periferia frente al centro europeo. Y cree que todavía, y también en integración latinoamericana, hay algunos que pensamos de forma centralitaria, mirando lo que se hace en el exterior, y otros de forma identitaria. Y aquí se genera una tensión importante en la manera en que pensamos la integración, especialmente en América Latina. El segundo gran problema es el del espacio. También se ha comentado la denominación del espacio América Latina, América del Sur, qué es lo que hay que integrar. Creo que también es una definición que todavía no está consensuada. El tercer gran problema, los niveles: integración regional, subregional, el Pacífico frente al Atlántico. Hay otros temas incluso de carácter identitario. En América Latina es curioso que tengamos diferentes días de la integración latinoamericana y caribeña. El Parlatino lo declara como el 22 de junio. Un poco recordando el natalicio de Simón Bolívar en 1826. La LADI, por otro lado, define el Día de la Integración el 24 de julio. El Parlatino el 22 de junio, no el natalicio de Simón Bolívar, sino en el fondo la conmemoración del Congreso Anfictiónico de Panamá. Y la LADI el 24 de julio de 1783, en el fondo haciendo referencia al natalicio de Simón Bolívar. También tenemos todavía temas pendientes. ¿Cuál es el rol también de la educación para la integración? Y en esto me quiero centrar, porque yo creo que es imposible que creemos hoy en América Latina una integración verdadera sin que se pueda, en cierta manera, consensuar un tipo de ciudadanía integracionista que vaya más allá de lo que hemos leído en las encuestas, es decir, que sepa exactamente el sentido, alcance y las responsabilidades que generan los proyectos de integración. Es decir, la formación de la ciudadanía integracionista, en definitiva, nos va a generar un espacio importante para la educación de la integración, no solo a niveles universitarios, sino fundamentalmente en materia de educación obligatoria. Creo que en esta materia todavía, en general, en las políticas sociales, en la integración
latinoamericana, falta todavía una definición clara de lo que significa, una falta de estrategia, todavía tiene un carácter fragmentario, accidental, complementario de la dimensión económica. Pero sin perjuicio de ello, si me permiten, me gustaría hacerles dos propuestas. Dos propuestas interesantes que nos pueden servir para pensar de forma más o menos ordenada lo que, en mi opinión, nos podría servir para avanzar en el proyecto de integración. En primer lugar, considero que lo que hace falta es profundidad. Profundidad significa recuperar el patrimonio, el acervo común, ese pasado integracionista de autores, obras, de esos intangibles trascendentes que nos acercan. Y también profundidad respetando lo político frente a lo politológico, que lo político, en definitiva, no sea tapado por lo politológico. Y en segundo lugar, si me permiten, creo que hace falta una mayor densidad sociológica y horizontalidad. Fundamentalmente a través del desbordamiento de actores. Este desbordamiento de actores significa fundamentalmente incorporar a nuevos actores, periodistas, diplomáticos, profesores, jueces y sobre todo ciudadanos, ponderando la importancia de cada uno en este proceso. Recordando también que en América Latina, especialmente antes que en las organizaciones internacionales y antes que en las universidades, desde donde se pensó la integración latinoamericana fue desde la ciudadanía. No desde espacios, si quieren, de la sociedad civil organizada. Mirando al futuro, también considero que el desafío sería crear redes, posicionar identidades, crear alianzas, haciendo hincapié no tanto en el hardware de la integración latinoamericana y caribeña, sino en todo este software teórico e identitario. Considero, en definitiva, que el gran problema de la integración latinoamericana no está tanto en el modelo institucional, sino en el modelo identitario. ¿Qué queremos hacer y desde dónde queremos hacer? Termino, por último, con unas palabras de Alejo Carpentier, que decía lo siguiente: en América Latina tenemos piedras y hombres del pasado, en Europa solo piedras. En América Latina el hombre vive con hombres situados en diferentes épocas. Creo que es necesario que conversemos, que se converse mucho más, porque estamos hablando en general desde diferentes dimensiones. Muchas gracias. Gracias, profesor Laiseca, por su intervención. Continuamos con el profesor Philippe de Lombardé de la Neoma Business School de Francia con su ponencia Política Comercial, TLCs y Regionalismo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Primero que todo, muchas gracias a Edgar y su equipo por la invitación y la organización de este evento, y que no es solamente un evento, pero que es un proceso, hay un antes y un después, y Edgar ha sido realmente un motor detrás de todo esto. Además es un evento en Bogotá, que es mi segunda casa, entonces muchas gracias. El tema que he escogido para mi intervención de hoy es el tema de los TLCs y su relación con el regionalismo. Es decir, voy a aproximarme al regionalismo y a la integración regional a través o indirectamente a través de esos TLCs. ¿Por qué? Porque es un tema que ronda ahí cuando hablamos de estos temas, siempre está ahí y se cruza evidentemente con la temática del regionalismo. Además, es un tema donde, como decía Andrés también, donde probablemente hay un desequilibrio entre, digamos, la producción de opiniones y la producción de entendimiento sobre. Entonces quiero
darle como otra perspectiva a ese tema de los TLCs para aportar a los debates de hoy y de pronto en algunas ocasiones provocar un poquito. El tema de los TLCs es un tema de mucha controversia y un tema donde hay posiciones muy definidas en favor y sobre todo en contra de esos TLCs. Creo que este es el resultado de un proceso que se ha dado que, en mi opinión, empieza con las negociaciones del ALCA, que realmente ha sido un catalizador para la politización del tema de los acuerdos comerciales y donde pasamos de un modelo una situación donde esos temas se trataban en los círculos diplomáticos y tecnócratas y pasamos al debate sobre la política comercial con más transparencia y más participación. Este en sí es muy, muy positivo y también es algo que creo que después ha pasado a otras regiones del mundo. Lo mismo hemos visto en otras partes, pero creo que el ALCA ha sido realmente un catalizador en ese proceso. Entonces, esa politización es en sí positiva, pero me da la impresión a veces que se está reduciendo la política comercial al tema de los TLCs, mientras que los TLCs son un instrumento entre muchos instrumentos de la política comercial y entre aún más instrumentos de la política económica más en general. Además, y este es el vínculo con el debate de hoy, además los TLCs se están a veces presentando como un contramodelo frente a otros modelos de integración o de regionalismo. Entonces voy a presentar algunas consideraciones acerca de los TLCs con la ambición básicamente de aportar algunos matices, por lo menos a ese debate, y tratar de llevar ese debate sobre los TLCs más allá que el sí o el no, el estar a favor o en contra de los TLCs. Yo creo que hay mucho más que decir sobre ese tema. Además, también quiero cuestionar la asimilación de los TLCs con modelos de integración regional, como a veces se hace, o incluso como con modelos de política comercial. Bueno, en el anterior. Ya. Entonces, mi presentación está organizada en dos partes. En la primera parte trato el tema de los TLCs y lo que hago es un ejercicio relativamente simple. Lo que hago es mirar un poco con qué otras variables la firma de TLCs está correlacionada. Es un ejercicio así. Y en la segunda parte, que también son mis conclusiones, vuelvo al vínculo entre TLCs y regionalismo. El primer punto es un punto sobre conceptos. Cuando hablamos de TLCs, a veces utilizamos ese concepto como sinónimo de acuerdos comerciales más en general. Tenemos que ser conscientes de eso. Existen acuerdos comerciales de diferentes tipos. A veces se llaman TLCs y no lo son. A veces no se llaman TLCs, pero lo son según la OMC. Entonces ahí algo de claridad es necesario. A veces cuando se negocian TLCs entre países, se negocian al mismo tiempo y en paralelo otros acuerdos que complementan los TLCs, de tal manera que la evaluación de los TLCs en estos casos no se puede hacer enfocándose simplemente en los TLCs en sí. Entonces, lo que hice básicamente o lo que voy a hacer es mostrarles unas correlaciones. Ahora, ustedes me dirán,
la correlación no es causalidad, estamos de acuerdo, pero sin embargo creo que tiene sentido mirar correlaciones, porque correlaciones de todos modos son cosas reales, y cuando uno encuentra una correlación positiva, no existe una correlación negativa, por lo menos. Cuando uno no encuentra correlación entre dos variables, probablemente tampoco habrá una relación de causalidad entre esas dos variables. Hay otras razones. Por ejemplo, hay muchos estudios econométricos sobre la relación entre comercio y TLCs, o TLCs y comercio, entre comercio y crecimiento económico. Cada vez más nos estamos dando cuenta que de pronto comercio y crecimiento son dos cosas que son el resultado de otras variables que tienen que ver con políticas domésticas, conjuntos de políticas domésticas, instituciones, etcétera, etcétera. Entonces tiene sentido mirar qué variables están asociadas empíricamente. Creo que tiene sentido. Lo que hice fue tomar datos de países de América Latina y del sureste asiático y el este asiático para que no me digan que soy eurocéntrico. Escogí países latinoamericanos y asiáticos, 33 en total, países que firmaron TLCs o no los firmaron. Entonces hay una variación entre 0 y 22 TLCs en vigor en este momento. Entonces hay una variación importante. En la mayoría de las gráficas que les voy a mostrar, en el eje horizontal encontrarán los TLCs firmados por país, el número, algo muy simple, y en el eje vertical otras variables. Y de ahí voy a sacar algunas conclusiones. Mi primera conclusión o mi primer argumento o tesis es que la política comercial no se puede reducir al tema de los TLCs. Nos enfocamos muchas veces en los TLCs y olvidamos todo lo demás. Aún si uno mira al tema de los aranceles, que es una de las cosas que se regulan a través de TLCs, aún si miramos el tema de los aranceles, por ejemplo, uno ve una gran dispersión de observaciones. Uno puede ver que hay una correlación negativa leve entre el número de TLCs firmados y el arancel promedio aplicado, pero una muy gran dispersión. Entonces, hay países con pocos TLCs y con niveles de aranceles muy bajos, y que hay otros con mucho más TLCs firmados y con niveles de aranceles mucho más altos. Habiendo dicho eso, ustedes saben y todos sabemos que los niveles de los aranceles obviamente hoy en día ya son relativamente bajos en casi todos los países del mundo, lo que no quiere decir que en algunos sectores sí son muy altos y muy significativos. Una segunda gráfica es sobre el mismo tema, pero muestra en el eje vertical los impuestos, la importancia de todos los impuestos que tienen que ver con el comercio. Ahí sí vemos una relación un poco más clara entre la firma de TLCs y la importancia de los impuestos al comercio para los países, lo cual nos conlleva otra consideración, que es que en algunos países, sobre todo los que no están firmando TLCs, hay un tema de finanzas públicas todavía que está presente y que es otro tema que el tema de la política comercial. Mi impresión es que en los debates sobre TLCs y política comercial, que nos fijemos demasiado en los cambios marginales a esos regímenes comerciales, porque los TLCs lo que hacen es esto, cambian marginalmente los regímenes comerciales en vigor y nos olvidamos del régimen comercial existente. Uno escucha opiniones en contra de los TLCs o a favor de los TLCs de personas que de pronto ni siquiera saben si en el país
de qué están hablando. Los aranceles son relativamente altos o bajos, más altos que en el donde el vecino o no, etcétera, etcétera. Ahora, TLCs, me dirán, no trata solamente de los aranceles, y obviamente ese es el caso, y mucha de la controversia viene justamente de ahí, que hay una serie de temas que se introdujeron en esos TLCs de nueva generación, y ahí muchas veces está el problema, mucho más que en el tema de los aranceles. Este viene de los años 90, con el modelo del NAFTA, que después se replicó en otros acuerdos entre otros países. Como ustedes, esos son datos viejos de los años 90. Ahora, el copy-paste no es perfecto. Uno puede ver que ciertas cláusulas se han copiado, pero otras no. Entonces, tampoco hay una ley que dice que ese modelo tiene que copiarse cuando se negocian y firman nuevos TLCs. En el caso de China y la India, por ejemplo, uno puede observar que en muchos de sus TLCs, esos nuevos temas son tratados de manera muy parcial o no son tratados del todo. Por ejemplo, si uno mira los llamados Singapore Issues, solo en muy pocos casos los TLCs los tratan a profundidad, en la mayoría de los casos no. Entonces allá hay un margen de maniobra, allá aparentemente un margen para la negociación. Vuelvo a mis correlaciones. Mi otra conclusión de mirar las cifras es que TLCs tampoco es sinónimo de apertura comercial. Uno podría pensarlo, pero si uno mira cifras sobre la apertura comercial medida por la importancia del comercio internacional sobre el PIB, una medida de nuevo simple, uno no ve ninguna correlación. Hay un puntico allá arriba, es lo que llamamos un outlier, no sé la palabra en español, que es Singapur, pero si uno hace abstracción del caso de Singapur, uno no ve ninguna relación entre firmar TLCs y apertura comercial. Donde sí hay una relación, obviamente, es entre tamaño económico de los países y la apertura comercial. Lo sabemos, hay una relación muy clara. Ahora, hay un poco de congestión allá a la izquierda de la gráfica, es porque estoy incluyendo a la China a la derecha, entonces, pero si estiraríamos un poco la gráfica sería más claro incluso. Hay una relación allá clara negativa entre tamaño y apertura. Otra gráfica. Otra tesis provocadora de pronto es que los TLCs tampoco son un sinónimo de un modelo económico en particular. El TLC no simboliza, no representa un modelo económico en particular. Ahora, ¿cómo medir modelo económico? Lo primero que obviamente salta a la mente es la participación del Estado en la economía. Entonces, este es algo que se puede calcular. Entonces, aquí muestro a la izquierda el gasto del Estado como porcentaje del PIB, que da una impresión de la importancia del Estado en la economía, y horizontalmente de nuevo mis TLCs por países. Conclusión: no hay una correlación aparentemente entre lo uno y lo otro. Firmar más TLCs no quiere decir que el Estado se vuelve menos importante. Otra manera para mirar el tema del modelo económico o socioeconómico, si quieren, es el tema de la distribución, redistribución y la desigualdad. Estos son los coeficientes Gini a la izquierda y los TLCs a la derecha. Hay una leve correlación negativa entre uno y lo otro que indicaría que los que firman más TLCs son un poco menos desiguales que los que no firman TLCs, pero obviamente de nuevo hay una dispersión allá importante, una variación importante. Esta es otra gráfica sobre el tema de la desigualdad, donde miramos el cambio en la desigualdad
en los últimos 15 años, donde sí podemos constatar que los países que no están firmando TLCs han reducido más la desigualdad que los otros, pero al mismo tiempo constatamos que casi todos los países en la muestra han bajado su desigualdad. Ahora, también al mismo tiempo miré también un poco la literatura econométrica sobre el tema, hice una revisión que será en el paper. Cuando uno mira la relación entre TLCs y comercio, la mayoría de los estudios aparentemente indicaría que hay un efecto positivo, pero muy pequeño, y a veces ni siquiera significativo entre comercio, entre TLCs, firmar TLCs y comercio. Ahora, hay una serie de temas metodológicos ahí que no voy a abordar aquí, pero este es como en el resumen lo que uno ve. Un tema que se ha hablado mucho en todas esas discusiones es el tema de la reprimarización y la posible contribución de los TLCs a la reprimeración, donde no miramos el volumen del comercio en sí, pero miramos la estructura del comercio. Lo que tengo aquí es, en el eje vertical, la variación de la participación de las materias primas en las exportaciones en los últimos 15 años. De nuevo, no encuentro una correlación entre firmar TLCs y el tema de la reprimarización, palabra difícil. Otro tema es el tema, pues es un tema obviamente relacionado con el anterior, el tema de la sofisticación de las exportaciones. Si uno mira la participación de los productos high-tech en las exportaciones industriales, aparentemente los países con más TLCs tendrían una participación más alta, aunque de nuevo la variación es muy grande. Los países que ven allá a la derecha, a la extrema derecha es Chile, que más TLCs tiene, pero que está obviamente por debajo de esa tendencia. Y el segundo desde la derecha es Singapur, que también tiene muchos TLCs y obviamente es un contraejemplo. Miré también un tema que nos podría decir algo sobre los aspectos medioambientales del comercio internacional y miré unas cifras buenas que encontré y comparables sobre deforestación, obviamente solamente una variable. Entonces tengo aquí en el eje vertical deforestación en los últimos 15 años y comparado con los TLCs firmados, aparentemente habría más deforestación en los países con menos TLCs que en países con más TLCs. Es una constatación nomás, lo digo para el debate. Pasamos al tema del crecimiento económico. De nuevo hay unos estudios econométricos sobre el tema, pero obviamente como esos TLCs son por un lado, tan complejos en su contenido hoy en día, hablan de muchísimos temas, y por otro lado tiene un peso propio a veces muy reducido, porque se trata en últimas de una relación entre dos países, pero el mismo país está también comerciando con muchos otros países. Entonces, y los cambios en el régimen comercial son pequeños a veces. Entonces, por su peso propio limitado y por su complejidad, uno entiende que es muy difícil establecer relaciones entre lo uno y lo otro. Si entiendo bien, habría algo de consenso, de pronto un comienzo de consenso, de que podría haber una relación entre las dos cosas, comercio y crecimiento, pero bajo ciertas condiciones, y estas condiciones tienen que ver de nuevo con las políticas domésticas, las instituciones, etc. Además, hay otra complicación ahí. ¿Cuál es el plazo adecuado para evaluar esto? Corto plazo, mediano plazo, largo plazo, no está. Lo que tengo ahí son correlaciones de nuevo. A la izquierda, crecimiento promedio del PIB en los últimos
6 años, 6 o 7 años, y los TLCs, una leve correlación positiva, pero sobre todo una gran dispersión o variación alrededor de esa tendencia. Obviamente, crecimiento económico es una variable de corto plazo. El PIB per cápita es más de largo plazo. Este no es algo que cambia rápido en el corto plazo. Cuando miramos PIB per cápita, habría indicaciones de que los países que firman más TLC son los países con PIBs per cápita más altos. De nuevo, no estamos hablando de causalidades, es simplemente una observación. Bueno, creo que Edgar me va a regañar. Voy a pasar a las conclusiones. Y las conclusiones, pues, tienen que ver con esa pregunta, si TLCs son incompatibles con el tema de la integración regional o el regionalismo, o con ciertos modelos de regionalismo, o hay una complementariedad entre los dos fenómenos. En el paper describo, pero no lo voy a repetir aquí, el tema de la incompatibilidad en algún momento entre las reglas en la CAN y la firma de los TLCs entre Colombia y Perú y los Estados Unidos en materia de derechos de propiedad intelectual. Ahora, obviamente, eso puede ocurrir justamente cuando no hay convergencias en las preferencias nacionales dentro de una región. Es ahí donde obviamente uno puede encontrar ese tipo de tensiones. Pero lo que quiero decir es que yo creo que sí hay mucha complementariedad entre las dos cosas. No son fenómenos excluyentes. Por un lado, creo que cuando países que entran en tratados comerciales con países terceros también forman parte de un conjunto regional, hay más posibilidades para compensar, por ejemplo, los perdedores de la liberación comercial a través de compensaciones o a través de movilidad. Entonces, uno está mejor armado para manejar el tema de los perdedores, de los sectores perdedores. También uno puede ver la complementariedad entre cadenas de valor regionales y globales. De nuevo, una complementariedad. Está el tema de la negociación en sí. Negociar como una región hace que la posición negociadora es más fuerte que como país. Entonces, este se ha dicho muchas veces, obviamente, pero sigue siendo un argumento válido. Hay otros argumentos. Hay argumentos que tienen que ver con el tema de la regulación. Como el tema de la regulación es mucho más importante que el tema de los aranceles, tener un esquema regional es de nuevo importante. ¿Por qué? Porque por un lado, uno puede balancear a nivel regional dos objetivos. Un objetivo es minimizar los costos de transacción que vienen con diferentes regulaciones que existen, con el respetar de las preferencias locales. Ahora, locales no necesariamente son nacionales, pueden ser regionales, sobre todo en un contexto latinoamericano. Por la cercanía cultural, seguramente hay mucha cercanía en cuanto a preferencias para regular una serie de temas. Lo otro es que en ciertos ámbitos de la regulación, por ejemplo, productos farmacéuticos, hay un gran desequilibrio entre el Estado, el sector público y el sector privado. El conocimiento está al lado del sector privado, en las multinacionales. De nuevo, la cooperación o la integración regional puede contribuir a balancear eso mejor y construir más conocimiento técnico, tecnológico dentro del sector público. Y bueno, voy a terminar con, si me permite, un último puntico.
y reconectando de nuevo con los debates de hoy en día sobre el regionalismo, me parece que en algunas lecturas, por ejemplo las lecturas poshegemónicas de algunas de nuestras colegas, que no voy a mencionar, me parece que uno encuentra como lo que yo llamaría una unidimensionalidad, donde se presentan las cosas como si uno tiene una dimensión entre autonomía nacional por un lado, en combinación con cooperación regional, respeto de las preferencias nacionales y políticas emancipatorias por un lado, un poco pensando en el modelo UNASUR, y por el otro lado un modelo caracterizado por TLCs, mercados libres y supranacionalidad, todo junto, y a veces se menciona la Unión Europea también. Me parece que no es una manera correcta para ver las cosas, y yo veo por lo menos 3 dimensiones que no se pueden colapsar. Una dimensión, y esta es la dimensión que Andrés también presentó, es la dimensión integración, desintegración, pueden agregar nacionalismo, etcétera. Esa, integración, desintegración. Ahí tenemos el tema del Brexit, el tema de Cataluña, el tema del Tribunal Andino de Justicia, ese tema, integración. Otra dimensión, que es otra dimensión en términos matemáticos ortogonal a la primera, izquierda-derecha, políticas de izquierda, políticas de derecha, otro tema. Y hay otra dimensión, de nuevo, que no coincide con esas dos, es la dimensión entre más y menos Estado, protección, apertura, ¿ya? O uno podría decir protección versus apertura. Eso no coincide con izquierda-derecha. Los defensores del proteccionismo uno los encuentra a la izquierda y a la extrema derecha también. Entonces, eso tampoco coincide. Entonces, creo que tenemos que considerar esas diferentes dimensiones, y ahí entonces uno puede ubicar casos concretos, países, regiones, y uno también puede ubicar sus posiciones propias, a favor o en contra de alguna combinación de estas alternativas. Voy a parar aquí. Muchas gracias. Agradecemos al profesor de Lombardé, y a continuación tendremos la ponencia del profesor Félix Peña de la Universidad Nacional 3 de Febrero, Argentina, titulada Un aporte al debate sobre globalización, integración regional y multilateralismo. Gracias. Voy a tratar de ser lo más corto posible, abreviar. Para eso no voy a utilizar el PowerPoint. De todas maneras, ustedes tienen el texto y tienen el PowerPoint, y de esa manera pueden tener más material sobre el tema que voy a plantear. El tema que voy a plantear, que elegí, es, en mi opinión por lo menos, pero creo que coincidiremos muchos, es un tema más que relevante hoy desde el punto de vista del funcionamiento del sistema de comercio internacional, con implicancias políticas clarísimas, que es el tema que se ha planteado sobre el principio de no discriminación como regla de oro fundamental del sistema comercial multilateral global, originalmente del GATT, su artículo primero, y luego incorporado a la OMC. Un cuestionamiento que se origina sobre todo, y me voy a referir al cuestionamiento abierto, ya que si uno mira un poquito con lupa encuentra cuestionamientos sutiles al principio de no discriminación, proviene del planteamiento que ha hecho particularmente la nueva administración de los Estados Unidos, particularmente la gente de comercio, con respecto a su no aceptación al Rule Oriented Global Multilateral System, que es un planteamiento más que de fondo, que está un poco casi ni siquiera atrás, sino en el medio de algunos malos humores que hemos visto hace muy pocos días, incluso en reuniones de muy alto nivel de países que fueron los países fundadores del sistema
en su momento. Y yo quisiera contestar 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿por qué es importante el cuestionamiento al principio de no discriminación en el sistema de comercio internacional? En segundo lugar, ¿cuáles pueden ser los efectos del cuestionamiento? Si esto se profundiza, si finalmente se acepta sacar del sistema el principio de no discriminación. Y en tercer lugar, ¿cuáles podrían ser las respuestas que pudiéramos impulsar desde nuestra región, teniendo en cuenta que, por lo menos en mi opinión, y creo que muchos coincidirán, esta eliminación, esta erosión del principio de no discriminación afecta los intereses de nuestros países y de otros países con los cuales trabajamos en distintos ámbitos. En el abordaje de este tema quiero hacer algo que creo que es muy importante para nosotros, que nos dedicamos en el fondo a la formación en materia de relaciones internacionales, relaciones comerciales internacionales, que nos dedicamos de alguna manera a formar gente que puede, siguiendo lo que decía Diego Cardona esta mañana y que luego también lo mencionaba Andrés Malamud, a cumplir la función principal que tenemos. Ayúdame a entender algo que tal como está no lo entiendo, y la mayor parte de la gente no lo entiende y por eso se pone de muy mal humor, porque sospecha que detrás de eso hay alguna jugarreta que no se quiere dar por explícita en el planteamiento. Entonces, de alguna manera, explicar, ayudar a entender este tema creo que tiene importancia. Y para ayudar a entender este tema creo que hay otro aporte importante, en mi opinión, para nosotros, por lo menos un aporte que yo recomiendo, que es un abordaje como mínimo tridimensional de cualquier problema que se plantea en las relaciones internacionales y relaciones comerciales internacionales, que es a la vez a partir de la lógica del poder, de la lógica de lo económico y de la lógica de lo jurídico. Ha habido un predominio en los últimos muchos años del abordaje a partir de la lógica de lo económico. Así como antiguamente había un predominio tremendo, por momentos apabullante, para explicar cualquier cosa, de la lógica de lo jurídico. Hoy en día, cualquiera de nosotros se sienta frente a cualquier empresario, cualquier ministro, cualquier presidente, y ese presidente dice: ayúdame a entender qué está detrás de esto, y tratas de explicárselo solo desde un ángulo económico, no entiende nada, o solo del ángulo político, o solo del ángulo jurídico. Nuestro oficio es combinar distintas dimensiones. Y a su vez eso implica, en parte de nuestra actividad de formación de gente, poner mucho el acento en la historia de conceptos y reglas de juego. ¿Por qué se llegó a esto? Porque es en esa historia donde estás poniendo en evidencia lo que se señalaba en algunas otras intervenciones acerca de cómo la realidad del poder mundial explica y ha explicado muchas veces el surgimiento de las reglas, que una vez que surgen quedan para siempre. Para concluir este introito, el explicar la importancia de las reglas y el porqué de las reglas, hoy, literalmente hoy, Argentina está jugando en el Mundial de Rusia. Literalmente hoy es algo innecesario frente a la cantidad de gente joven que se moviliza, entre otras cosas, en el tema del fútbol. Tratar de imaginar una Copa Mundial o una Copa de las Américas en que el equipo local pueda decir: las reglas las pongo yo y las puedo cambiar como quiero, es algo que nadie entendería. Y entonces me da la impresión que este es un punto central para explicar el por qué el tema del principio de no discriminación tiene importancia. Rápido. Primero, ¿por qué es importante? El principio de no discriminación es importante porque cuando se creó el GATT, lo que se quiso evitar, en parte porque le convenía a Estados Unidos, era la repetición de lo que ocurrió en los años anteriores, particularmente en el periodo del predominio británico, en que de alguna manera no había un sistema de comercio internacional, sino múltiples sistemas de comercio internacional centrados particularmente no en el principio de no discriminación global, sino en el principio de la nación más favorecida impuesta en los acuerdos celebrados particularmente por el Reino Unido con cantidad de países y no solamente con los países del Commonwealth
británico. De ahí que el tema central en la negociación del GATT fue precisamente, desde el punto de vista de Estados Unidos, dejar de lado forever en lo posible, y algo consiguieron, la preferencia imperial del Commonwealth británico. Y por eso el principio de no discriminación, el artículo primero, era un salto muy fuerte en las condiciones bajo las cuales se podía desarrollar la competencia económica internacional a partir de ese momento, y el tema de la preferencia imperial finalmente quedó colgado de lo que se llamó en ese momento la cláusula del abuelo, es decir, un efecto residual de lo que estaba vigente. Dicho esto, el cuestionamiento al principio de no discriminación afecta tres planos. Por un lado, el cómo compatibilizar acuerdos que no se realicen con validez para todos los miembros del sistema del GATT y luego de la OMC. Esto es lo que se estableció en el artículo 24 del GATT. En segundo lugar, el tema de reglas diferentes, especiales, hechas a medida en materia de defensa comercial, fundamentalmente antidumping. Y en tercer lugar, la regla principal de un sistema de reglas, que es que haya alguien que opine de fuera del sistema y de las partes envueltas en una controversia sobre quién tiene razón. Esto es el sistema de solución de diferendos de la OMC, que es lo que está paralizado en este momento, o a punto de quedar paralizado por la decisión de Estados Unidos de no renovar el nombramiento de jueces en el sistema. Ahí queda relativamente claro por qué es importante. Es tan importante esto para un país como cualquiera de los nuestros, como poder jugar al fútbol con reglas y arbitraje que no estén librados al más fuerte. Es decir, tiene algo que ver con lo que vivimos concretamente cuando tratamos en los años 60 de desarrollar las primeras experiencias de integración en América Latina, y fundamentalmente con la creación de la LALC, de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que el planteamiento que hizo Estados Unidos y algunos organismos internacionales, la única manera de hacer lo que ustedes quieren hacer, que la idea era hacer acuerdos más basados en lo sectorial, más basados en la convergencia de capacidad productiva, etcétera, la única manera la tienen que hacer de acuerdo al artículo 24 del GATT y a lo que es una zona de libre comercio o una unión aduanera. En ese momento, cuando se hizo ese planteo, que fue lo que tiró por tierra el planteamiento original que había hecho los países latinoamericanos, el argumento era o se hace de esa manera o no lo pueden hacer, y no lo pudimos hacer, y ahí está la explicación del fracaso luego de la LALC. Segunda pregunta, ¿cuáles pueden ser los efectos? Muy simple. Los efectos de dejar de lado el principio de no discriminación van a ser exactamente los mismos que ocurrieron cuando no había un principio de no discriminación. Es decir, vas a llegar a una pluralidad de sistemas de reglas en el comercio internacional. Algunas de ellas pueden ser consideradas sistemas multilaterales de alcance global. Sin embargo, no participan todos los países, y si quieres participar tienes que ser aceptados por los inventores del nuevo club de comercio global y multilateral. Esto es el comercio regido por reglas OMC Plus. Como no se puede conseguir el cambio de la OMC, se inventa un sistema paralelo. Para prueba de que esto es así, lean el artículo 4 del capítulo 30 del TPP. El TPP, que establece, Trans-Pacific, que establece que cualquier país del mundo puede ser miembro del TPP, y eso explica por qué el Reino Unido dijo: si nos salimos de la Unión Europea podemos entrar en el TPP. Esto da la idea de la magnitud de los problemas que podemos tener si se erosiona definitivamente el principio de no discriminación en el sistema global multilateral de la OMC. Basta un segundo imaginar lo que podría ser un TPP perfectamente posible a la luz de lo que está pasando en las negociaciones sobre temas nucleares en Corea, perfectamente posible un TPP en el cual reingrese Estados Unidos e ingrese China. Que todos los países que no son miembros del TPP, imaginemos los países productores de los mismos tipos de productos, por ejemplo, alimentos inteligentes y demás, que quedarían
al margen del TPP, salvo que pidan permiso, sean aceptados, y para eso tienen que ser aceptados, entre otros, por el Congreso de Estados Unidos. Y finalmente, y termino, ¿cuál puede ser la respuesta? Y yo creo que la respuesta va por el aportar imaginación, sugerencias concretas para reformular el sistema de comercio multilateral. Defender a ultranza el sistema de comercio multilateral en este momento sería un error muy serio, porque el que lo está cuestionando es el país que inventó el sistema. Y hay varios otros países que están detrás de eso. Por eso tengo la impresión que nuestros países tienen que seguir muy de cerca el planteamiento que ha hecho Macron, que fue mencionado hace un rato, sobre, él no habla de refundar la OMC, él habla de revisar acuerdos en la OMC, y esto fue traducido por el director general de la OMC como la necesidad de fortalecer la OMC. Lo que Macron planteó concretamente es: sentémonos a discutir en el marco del G20, que del G7 primero ya pasó, y del G20 luego, cuáles pueden ser las modificaciones al sistema de comercio multilateral, particularmente en el tema del principio de no discriminación y los otros tres temas que están siendo hoy planteados por Estados Unidos. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Peña, y para finalizar este primer panel vamos a realizar la sesión de preguntas moderada por el profesor Edgar Vieira. Bien, vamos a tener que hacer algo bastante rápido porque estamos un poco sobre el tiempo. De muchas preguntas, pues hay muchas muy interesantes, pero que se salen un poco de lo que realmente se ha planteado en la mesa. Entonces, dejaría unas 2 o 3 puntuales alrededor de temas planteados. Hay interrogantes acerca del nuevo papel que va a jugar China, por ejemplo, hoy en día. Su nuevo liderazgo consolidará todavía unas mayores asimetrías a nivel mundial, o qué tipo de efectos pueden esperarse por parte de China si lograría desarrollar un nuevo modelo de integración asimétrica regional. Y relacionado también con la asimetría, ¿es posible atacar los problemas de asimetrías sin ceder soberanía? ¿Y se puede separar la integración de una convergencia socioeconómica y de solidaridad? También hay una preocupación con relación a las correlaciones expuestas por Felipe, sobre todo en cuanto a los niveles diferentes de crecimiento económico entre países de Asia y América Latina, de si tiene sentido mezclarlos para obtener correlaciones con firmas de TLCs. El trabajar al tiempo lo ocurrido en Asia y en América Latina. Por ahora, por tiempo, tengamos una respuesta a estas 2. Gracias. Con respecto a la pregunta sobre la integración asimétrica en el sudeste asiático, es un muy buen ejemplo de integración asimétrica. En el caso de América Latina, los 2 ejemplos de integración asimétrica son notoriamente Mercosur y NAFTA. Pero hay una diferencia básica entre la integración asimétrica china en el sudeste asiático y la de Mercosur, por ejemplo, para tratar una que está mucho más cercana, y es la diferencia en cuanto a la actitud del, digamos, agente central o del eje del sistema, que es China, que antes de proyectarse internacionalmente o globalmente, integró a los demás a través de cadenas. De manera el sudeste asiático está muchísimo más integrado hacia China que lo que está Mercosur hacia Brasil. En cuanto a si se puede separar la integración de la convergencia en niveles de desarrollo, para mí no. O sea, yo presenté 3
posiciones con respecto que la asimetría podía solucionarse con medidas especiales, que no podían solucionarse porque dependían de la matriz centro-periferia, y la tercera, que es donde más me encuentro ubicada, es que si no vamos a solucionar problemas de desarrollo, realmente la integración tiene muy poco sentido práctico para nuestros pueblos. Lo más rapidito que puedo decir. Bueno, muy brevemente, la pregunta de la comparabilidad siempre está ahí cuando uno hace comparaciones. Lo que no quería fue limitarme a los países latinoamericanos como para mirar un poco tendencias más generales y poder hablar un poco más en general sobre las relaciones entre TLCs, política comercial y regionalismo. Yo creo que no es tanto a nivel de los dos grupos y las diferencias entre los dos grupos que de pronto hay un problema de comparabilidad, de pronto a nivel de algunos casos individuales. Y bueno, sería posible evidentemente de sacarlos del análisis. En Singapur es claramente un caso muy particular, la China por su tamaño, pero al revés, es un caso particular que se podría filtrar, pero y de pronto el Japón, pero por lo demás yo creo que hay muchos países que sí son comparables, dependiendo obviamente de la pregunta que uno se hace. Uno también, cuando uno mapea los países dentro de los gráficos, uno ve que se mezclan, ¿no? Que se mezclan los asiáticos con los latinoamericanos, entonces creo que sí tiene sentido de tomar más observaciones si uno tiene la ambición de decir o sacar conclusiones más generales. Entonces, ¿hay algunas otras preguntas que para poder cumplir el horario de la mañana en lo que se va a anunciar enseguida de un break? Ahí, por favor, los invito a los demás a que hablen con los respectivos expositores. Claro que sí, le damos las gracias a nuestros panelistas y ahora los invitamos a ellos y a ustedes también a que nos acompañen al hall para que puedan tomar un café. Son bienvenidos también al stand de libros, donde podrán encontrar la colección de Bolsillo Acontecer Mundial del CEPEG y obras sobre integración de otras universidades. En 15 minutos nos volvemos a ver en este salón. Gracias.